significó mucho apoyo, pero al principio también como ahogo y agobio porque sentía que no tenía mi espacio. Que mi hijo mencione todo el tiempo a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, que le cambie la cara cuando los ve. Muy poco se habla de las maternidades migrantes y si a eso le sumamos la pandemia puede ser un combo explosivo. No hubiese podido sobrevivir sin mi red. No nací mamá al aire. Un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste, soñaste coros. Donde vamos a hablar, a calzón quitado, sobre aquello de lo que no se habla tanto. Lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres. Mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. La pareja, los padres, la familia, las amigues, las de la plaza, las del grupo terapéutico, las de pilates, las de foros virtuales. Tener una red de apoyo para los cuidados y para gestionar nuestras emociones en la maternidad no es una tarea sencilla. Como todo en esta etapa, la posibilidad de sorprenderte es tan grande como la de decepcionarte. ¿Qué pensamos cuando hablamos de red? ¿Quiénes pueden conformar esa red? ¿Qué rol buscamos que tengan? Una tarea tan desafiante como importante de la que vamos a hablar en este episodio. Exactamente, hoy vamos a estar hablando de maternidad y red, vamos a estar Tati y yo, Nela, porque Pato sigue maternando al pequeño Vicente, así que bueno, sin dar más vueltas, arrancamos por el principio. Cuando pensamos en maternidad y red, ¿qué entendemos por red? Hay varios aspectos que podemos tratar respecto a la red, ¿no? Primero que nada, contarte, Nela, que por ejemplo para mí el tema red es una cosa que surge realmente después de parir. O sea, antes de parir, durante el embarazo, que también es importante la red, no era un concepto que tenía como presente decir, bueno, ¿cuál va a ser mi red de apoyo? O tengo una red de apoyo, o con quién voy a contar cuando nazcan los gurís, el gurí, el bebé, la bebé. Es algo que me surge después de haber parido, por lo menos en mi caso. Y en realidad es algo que estaría bueno tomar en cuenta durante todo el proceso de gestación, ¿no? Porque también ahí en ese periodo es un momento que necesitamos una red. ¿Pero qué es esa red? ¿La pareja? ¿Los amigos? ¿La familia? ¿Las instituciones por las cuales van a atravesar nuestros hijos? ¿De qué está conformada esta red? Bueno, yo creo que cuando hablamos de red, hablamos como de un sistema de alguna forma, ¿no? Para ponerle una imagen, podemos pensar en una red de pescar, por decir algo, ¿no? Es decir, como algo que sostiene y que tiene como diferentes puntos que donde el peso va a ser sostenido, ¿no? A mí me gusta pensar que cada red va a ser distinta, la de cada persona, ¿no? Y que esos puntos, ¿no? Esos nuditos van a ser también distintos, algunos más gruesos, otros más chiquitos, pero todos importantes, porque finalmente el peso que le podamos poner a esa red va a ser sostenido gracias a la colaboración de todos, ¿no? Entonces, en esto de no minimizar los aportes que cada uno de esos elementos va a hacer a mi red. Y como vos decías, Tati, creo que si lo pensamos también como en círculos concéntricos, vamos a encontrar desde las personas más cercanas, quizás que formen parte de la red, hasta el Estado todo como garante de los derechos de los niños y niñas, y bueno, y también de las personas, formando parte de esa red en diferentes niveles, ¿no? Y como decía hoy, todos importantes. ¿Y vos cuándo empezaste a pensar en la red, en tu red? Sí, yo creo que igual que vos, no era algo que me había parado a pensar hasta la maternidad. Si bien todos contamos con una red, ¿no? Previo a la maternidad, creo que se hace como más evidente cuál es esa red y quizás sus deficiencias o sus fortalezas en este momento en la maternidad cuando realmente necesitamos de más, ¿no? Hay un dicho que dice que para crear a un ser humano se necesitan dos y para criar se necesita una tribu. Y creo que ese dicho, no solo que me parece muy, muy atinado y muy valioso, sino que me parece que está bastante invisibilizado. Quiero decir que no sé cuán conscientes somos de lo que
se necesita para poder criar a un hijo, una hija, o más de un hijo o más de una hija, ¿no? Pero realmente es fundamental que haya más manos y que haya más personas y que haya más instituciones, actividades, referentes para lograrlo. Y no solo para que de alguna forma nos apoyen en el hacer, ¿no?, de la crianza. ¿No? Ya sean en cuidados o en irlos a buscar o en ayudarnos en hacer algo para la comida o lo que sea, sino también en apoyarnos en el sentir, que también diría que es tan importante como lo otro, porque que las madres estemos bien o que estemos satisfechas con el apoyo que tenemos para poder hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasa, es fundamental también para poder criar, porque si no se hace realmente muy, muy pesado. Y creo que esas dos puntas me parece que está bueno como diferenciarlas, ¿no? Como una red de apoyo para todo lo que es la logística, digamos, pero también para eso, para sentirnos apoyadas en las emociones que atravesamos en ese momento. Por eso hay algunas personas o hay algunas madres que de hecho, en uno de nuestros audios que nos compartieron las oyentes, hay una que menciona sobre eso, ¿no? Como las personas que cuando esa red florece, o se crea, o florece, ahora después de tener a los niños, aparecen personas nuevas que sorprenden y también desaparecen, ¿no? Esto capaz que lo podemos también hasta dejar para el capítulo de maternidad y amistades, pero también se repite mucho eso de que algunas amistades que pensábamos que iban a estar más presentes desaparecen porque la maternidad choca con su realidad o por distintas razones y no están como nosotras esperábamos. Ahí está el tema de las expectativas también, ¿no?, que ponemos en eso. En relación a esto que traías de cómo me puede ayudar la red o cómo me puede sostener la red, que vos decías, bueno, no solo en aspectos como concretos o tareas, como cuidar a los niños, hicimos una encuesta en el Instagram y salió mucho este otro lado, ¿no? Este otro aspecto de la red que es tan importante, que es el sostén emocional, ¿no? El poder compartir cómo me siento y no sentirme juzgada, tanto con otras madres que puedan como entender por lo que estoy pasando, como quizás con personas que no son madres. También esto del esparcimiento, de la distensión, de la distensión, sí, de estar más distendidas. Como poder hacer actividades que de alguna manera me saquen un poco la cabeza de la maternidad sin mis hijos o con mis hijos, contar con personas para eso también, ¿no? La colaboración en casa también. Me acuerdo que una de las oyentes decía que sentía que su red estaba presente desde un consejo hasta llevarle un guiso a la casa en pleno puerperio, ¿no? Son muchísimas las formas en las que podemos sentirnos sostenidas en la maternidad. ¿Se puede no tener red, Nera? ¿Qué opinas vos? ¿Cómo es esto de no tengo red? Bueno, en mi opinión siempre hay una red. Por más pequeña que sea, puede ser hasta mínima, te diría, pero no las personas no somos islas y siempre algún vínculo tenemos. Lo que sin duda va a variar también es como lo que podemos hacer con eso que tenemos, ¿no? Y sí, muchas veces yo también escucho madres que dicen no tengo red y bueno, ahí se plantan, digamos, y desde ahí también sostienen hacer un montón de cosas por ellas mismas, ¿no? Solas y pudiendo con todo, con los costos que eso tiene, etcétera. Y de repente no hay como la posibilidad de visualizar que quizás no tengo la red que me gustaría, sin duda, quizás no tengo la red que tiene mi vecina o mi amiga, pero algo tengo y sobre todo algo más podría tener si de repente hago algún movimiento. Porque también la red lo que tiene es que es dinámica. En esto que vos decías, personas que entran y que salen, ¿no? Y también es dinámica en relación a las necesidades de esa maternidad. No es lo mismo lo que puede necesitar una mamá en puerperio que una mamá con niños más grandes. Ni es el mismo tiempo libre que va a tener, ni es la misma sociabilidad también, pensando en, no sé, cuando los niños empiezan a concurrir a un centro educativo, bueno, ya ahí tenés una comunidad de padres, tenés una comunidad de docentes, etcétera, que bueno, que se abren esas posibilidades también.
Sí, está un poco en esto que estás diciendo, animarse, ¿no? A pedir de una forma o atreverse a pedir esa ayuda y no quedarse en el lugar de, bueno, no tengo red, entonces no pido o pretendo que hagan esto por mí y quedarme en el lugar de no pedirlo y entonces decepcionada por no haber recibido esa ayuda que estábamos esperando cuando en realidad tampoco la pedimos. Capaz que un poco ver en eso, ¿no? Trabajar en eso. Y de hecho una de las oyentes también lo mencionó, que a mí me pareció interesante, esto de que con la maternidad llega este nuevo un desafío más de los 1.000 millones que tenemos, pero uno más es esto, ¿no? Como darte cuenta que a lo mejor no estabas acostumbrada a pedir y que es momento de pedir. Y también el pedir es para organizar un poco también la red y darnos cuenta que de repente eso, yo qué sé, mi padre me puede ayudar en esto puntual. Sé que en otras cosas capaz que no voy a poder contar, pero en esto sí, por ejemplo, que me lo vaya a buscar al jardín, por ejemplo, decir algo, ¿no? O que me escuche cuando estoy triste, o que me ayude con un plato de comida cuando no de abasto, o como de poder ponerle como una etiqueta, ¿no? Acá a esos miembros de la red, como diciendo, bueno, para esto puedo contar con mamá, para esto puedo contar con mi hermana, para esto puedo contar con una amiga, ¿no? Y creo que eso es una cosa que se va construyendo poco a poco, ¿no? Porque más allá de que nosotros, como vos decís, Nela, no estamos en una isla, podemos tener 1 millón de amigos que el día que sos madre, capaz que la mitad no están más, o capaz que la mitad no está disponible para esa red, o capaz que surgen otros que no te los esperabas que sí están para esa red. Como que todo se va como reconfigurando, ¿no? De una forma. Sí, yo creo que en este sentido nos cuesta pedir, sin duda. Y aparte, escuchándote, se me venía como a la cabeza esto de no tomar la parte por el todo, ¿no? Como esto de, no sé, pensando en esa madre, ese padre, ese tío, que de repente no puede cuidar a mi hijo porque trabaja o porque tiene actividades o lo que sea, pero no por eso no puede otras cosas, ¿no? No puede, yo qué sé, lo que se les ocurra, ¿no? No puede escucharme cuando estoy desbordada, no puede acompañarme un ratito tomando unos mates aunque no pueda quedarse con el niño, lo que sea. Y también como que de alguna manera también me surge esto como de ayudar al otro a ayudarte, ¿no? Porque también me parece que pasa del otro lado, de que a veces no saben cómo ayudar y de repente hay interés y hay ganas, pero de repente nos ven como, sobre todo a estas madres modernas que somos, ¿no? De que a veces, bueno, tenemos como determinados parámetros de cómo hacer las cosas, ¿no? Pensando un poco en la crianza respetuosa, etcétera, y a veces genera como un poco esta cosa de dar un paso hacia atrás de la gente que nos rodea, porque no saben si va a gustar, no saben si van a estar a la altura, etcétera. Y a veces lo que falta es comunicación, es poder simplemente poner en palabras lo que necesitamos, ver qué es lo que hay del otro lado, que el otro pueda decir lo que puede dar y lo que no, y ahí llegar a algún punto, ¿no? Pero no tomar la parte por el todo en esto de, bueno, si esta persona no me puede ayudar de esta manera, entonces ya está, queda por fuera de la red, no la puedo como introducir y no puede sostenerme en ningún aspecto porque quizás sí lo puede hacer en otros. Y en cuanto a las encuestas que hicimos, también para ver un poquito cómo se sienten las mamás con las que nosotras intercambiamos en Instagram, bueno, cuando preguntamos si sentían que contaban con una red, solamente el 10% contestó un sí certero. Después un 40% respondió más o menos y un 40% poquito y nada. Es decir, es un tema importante y es un tema que hay que seguir trabajándolo para que cada vez seamos más las que sintamos que tenemos una red y que podemos contar con una red. Y son muchos los aspectos que hay para trabajar en este sentido. Uno de ellos es este de poder pedir ayuda, sin duda, pero también hay otra cantidad más. Por ejemplo, también disfrutar de esta red sin culpa, ¿no? ¿A qué te referís? Claro, de no sentir que, bueno, que estás pidiendo, que en realidad esto es una responsabilidad tuya y bueno, en caso de que haya una pareja de tu pareja, que también eligieron tener los hijos, que no estás, de no sentir que estás en un lugar del pedir, ¿no? De poder realmente hacer uso de esta red con disfrute de eso, ¿no? Bueno, te cuento con esto y está bueno porque criar no deja de ser una responsabilidad colectiva, siempre lo dijimos, más allá de que uno elija ser padre o madre, ¿no? Somos una sociedad, traemos personas al mundo, está bueno abrirnos a eso, ¿no?
a contar con el otro para eso. Y lo de la culpa lo traigo porque, bueno, que es algo que se sostiene mucho, esto de, ¿no?, que las madres lo podemos todo, entonces deberíamos poder con esto, ¿no? Entonces yo pido, ¿por qué voy a pedir para que venga, por decir una pavada, ¿no? Pero ¿por qué le voy a pedir a una amiga que venga a quedarse un sábado de noche porque yo quiero ir al cine? Se puede llegar a vivir como con una culpa, ¿no? Porque yo no estoy yendo al médico o a trabajar, estoy yendo a disfrutar. Entonces estoy clavando a una amiga que viene. Pero bueno, se puede ver de distintas formas y también poder hacer uso de ese tipo de miembros de la red. Sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido que vos traes lo de la culpa por pedir, muchas veces nos lleva también a un lugar como bastante jodido, que es el de esperar, ¿no? Esperar del otro, pero en silencio. Yo espero que la otra persona se acerque, espero que la otra persona me proponga, espero de la otra persona. Es difícil, ¿no? Es difícil. Debemos decir que para mí es difícil esto del pedir. Es difícil. Sin duda es difícil. Y también depende de cómo haya sido nuestra trayectoria de vida hasta acá, ¿no? Porque más allá de la maternidad también hemos tenido una vida previa en la que hemos o no también podido pedir, ¿no? Y si bien es difícil, el camino de esperar del otro sin pedir es un camino que nunca nos va a llevar a un buen puerto, porque es muy difícil que la otra persona se imagine qué es lo que nosotros necesitamos y se acerque de la forma que nosotros necesitamos, porque a veces es, ¿no?, el reclamo de no se acerca, no propone, y a veces ni siquiera es de que no se acerca, no propone, sino que no lo hace de la forma que yo quiero o que a mí me vendría bien, etcétera, etcétera. Sin duda también es difícil porque a veces ni siquiera tenemos tan claro qué es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, pero de hecho para mí esto viene al tema cuando hicieron una pregunta sobre la expectativa en la cuenta de ustedes, en el Instagram. También me llamó la atención que un 90% dijo entre no y más o menos se cumplía la expectativa. O sea, solamente un 10% dijo sí rotundo, se cumplía la expectativa, ¿no? Contá cuál era la pregunta. Sí, bueno, si se había cumplido la expectativa de la red, ¿no? Esta era la pregunta. A mí me llamó la atención, pero para mí tiene que ver un poco con esto del esperar del otro sin pedirlo. Y entonces ahí se almacena la decepción ante la, ¿no? De alguna forma vas como almacenando decepciones, porque estás esperando algo que no pediste también. Sí, creo que ahí también se combina la decepción hacia los otros con la decepción de la maternidad en sí, que no siempre tiene que ver con los otros, ¿no? Cuando hablamos de expectativa versus realidad, el episodio ese que grabamos, ¿no? De la maternidad en general, ¿no? De lo que nos imaginábamos y después con lo que nos encontramos, hay como un desfasaje más o menos grande, según para quién, pero hay un desfasaje. De por sí ya hay como ahí una decepción y a veces la colocamos en el afuera, ¿no? Y a veces le ponemos la fantasía, si yo tuviera red, si yo tuviera a mis padres vivos o a mis padres disponibles, como fulana, como vengana, etcétera, entonces yo sí podría disfrutar de la maternidad. Y estemos donde estemos, tengamos o no tengamos, siempre va a haber primero un punto de decepción porque hay algo de esa maternidad rosa que no existe. Y también algo que es de la fantasía, porque por más que lo tengamos nunca va a ser ideal, porque quizás está ese padre, pero a su vez después tiene determinadas actitudes que no me gustan y qué sé yo, y es un poco también convivir con lo que tenemos, intentar sacarle por supuesto como el mejor provecho de alguna forma y generar los vínculos de la forma más sana que podamos. Y también tejer afuera, ¿no? Poder abrir esa red, no solo quedarme con lo que no tengo, sino también ver qué es lo que podría llegar a tener y ver de qué manera lo puedo llegar a gestionar. La maternidad a mí me hizo conectar fuerte con este concepto de red de apoyo. El ejercitar sobre mi forma de pedir, las expectativas que hay relacionadas a eso. Con mis amigas, que gracias a Dios tuvieron hijos en el mismo momento que yo, entonces entre todas nosotras nos sosteníamos. En mi experiencia personal se jugaron dos cuestiones, el nacimiento de mi hija, una la pandemia y otra ser migrante. Muy poco se habla de las maternidades migrantes y si a eso le sumamos la pandemia puede ser un combo explosivo. Y aunque fue difícil, quizás en ese momento comencé a tocar puertas que nunca hubiera imaginado, pero que salvaron mi puerperio. Pienso en mis redes, pienso en mi pareja, aunque capaz es más equipo que red, mi familia, la suya, mis amistades. Significó mucho apoyo, pero al principio también como ahogo y agobio porque era como que no
sentía que no tenía mi espacio. Cuando el gordo se duerme, crees que se vayan todos rapidísimo y a veces eso no pasaba y era como que decir, encima no sé, que me vino a ayudar tal cosa, bueno, voy a cumplir con quedarme y así, no sé, y comer juntos y vos solamente querés dormir. Me quedé pensando en una cosa ahí en la que dijiste, con esto de que muchas veces de repente ponemos ahí la propia decepción de lo que es maternar, porque hay un montón de cosas que entran en juego, ¿no? Y yo creo que es tanto, que siempre va a haber como una... Esto es una opinión, ¿no? Mía. Yo siento como que siempre, nunca vas a estar como 100% contenta. Decir, bueno, estoy con una red, tengo una red bárbara, me siento apoyada emocionalmente, me siento esto, porque es una montaña rusa, ¿no? De emociones y de vivencias constantes la maternar. Y cuando pensás que está todo bien, pum, tenés una, ¿no? O una decepción de tus hijos o algo que apoyar. Y para eso también uno tiene que estar fuerte. Y lo que me quedé pensando que me hizo como clic en la cabeza es que muchas veces que en el segundo embarazo, como ya pasaste por uno, puede llegar a haber una cierta decepción en cuanto a ese apoyo que estás buscando en esa red que ya tenés construida, ¿no? Porque como te ven que ya pasaste por uno, es como que ella ya sabe, ¿no? No está precisando lo mismo. O sea, no hay... Porque uno no lo dice, pero en realidad eso, como que... Y volvemos al pedir. Ahí volvemos al pedir, ¿no? Como que... Y otra cosa que iba a decir también es que cuando una persona, cuando no sos madre, cuando no fuiste madre, es como muy difícil para mí darte cuenta de lo que necesita la otra persona o imaginar o incluso preguntar, porque no hay una conciencia colectiva de este tema. Porque si este tema se hablara mucho más o si se incentivara a través de... aunque sea, viste, yo qué sé, de políticas sociales, de publicidad, de salud, ¿no? De salud mental y todo eso, si nosotros como sociedad nos comprometiéramos a brindar ese apoyo, a tomar conciencia de lo que atraviesan las mujeres en esta sociedad que deciden ser madres, también podría ser distinto. Pero yo creo que, como siempre decimos, hay como una invisibilización de todo eso. Entonces también hace que quien no haya vivido una maternidad cercana o no haya sido madre, difícilmente pueda darse cuenta de esto. Por eso es lo importante del pedir. Creo que a nosotras mismas nos ha pasado, y lo hemos hablado en otros episodios, de sentir después de haber sido madres que no acompañamos lo suficiente a alguna otra amiga que fue madre antes que nosotros, no, de nosotras, ¿no? Sí, yo creo que ahí también hay una decepción en cuanto a lo institucional, en cuanto al rol del Estado. Creo que ahí también es un ámbito en el que nos decepcionamos una vez que nos convertimos en madres por esa falta de red que debería estar desde esos ámbitos también, ¿no? Y ahí capaz que se empiezan a mezclar todas las decepciones, como decíamos. Y en cuanto a la culpa por pedir, ¿no? Esto creo que en nuestra generación se hace como bastante fuerte, porque es una generación bastante particular, ¿no? En esto de que podemos elegir la maternidad, como ya lo hemos traído en otros episodios, como que parece que si vos la elegiste, entonces vos hacete cargo y tenés que poder sola, o solo con tu pareja, ¿no? Y en realidad es una generación que está viviendo la maternidad como nunca antes fue vivida. Entonces, cuando decimos, bueno, nuestras madres, nuestras abuelas pudieron, sí, pudieron en otros contextos, que no digo que hayan sido más suaves o más fáciles, para nada. Pero lo que digo es que este contexto en particular es un contexto bien singular, ¿no? Donde no contamos justamente en el tema red, no contamos con redes que de repente antes sí se contaba. Ahora estuvimos hablando al pasar del tema de los abuelos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con abuelos que están o bien envejecidos o bien trabajando, envejecidos porque nosotros empezamos a tener hijos más tarde también, ¿no? O bien trabajando, porque también se trabaja hasta más adelante, o abuelos que tienen un montón de actividades y que no están tan disponibles. Trabajamos afuera y adentro de nuestra casa muchas veces, no todas, pero muchas veces. Intentamos sostener todos los ámbitos de nuestra vida prematernidad, las amistades, el ocio, el ejercicio, la familia, la pareja. Queremos llevar una crianza respetuosa, que nos lleva tiempo, que nos lleva dedicación. Esperamos una corresponsabilidad parental, que muchas veces no la encontramos de la forma que nos imaginamos. Hay una falta de tribus en general, estamos como solas, puertas adentro de nuestra casa, cargando con la responsabilidad de haberlo elegido, esto que decía, ahora que se puede elegir y vos lo elegiste, bueno, hacete cargo. Y es un montón todo este contexto, es realmente único.
en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Que cada vez se tiende a la unidad más mínima. Resolver todo en el núcleo pequeño, ¿no? Antes las familias estaban mucho más tiempo con la familia extendida, entonces aquellas reuniones eran mucho más llenas de gente, donde había otras maternidades, donde había otros niños con otras edades, con otras experiencias de crianza y que formaban parte de la red, por supuesto, de sostén y también de conocimiento, ¿no? De pasarse información, de pasarse hasta ropa, ¿no? Como que hoy tendemos a esta cosa más individualista que nos va dejando como mucho más solas y que tenemos que hacer un esfuerzo, lamentablemente no es como dado, ¿no? Y cuando preguntábamos en el grupo en el Instagram, sobre cómo habían hecho para tejer su red, muchas nos decían, fui a clase de pilates para embarazada, fui a un curso de preparación para el nacimiento, como que a través de ese tipo de propuestas es recién ahí donde se empiezan a ver con otras mujeres en situaciones similares y que pueden empezar como a compartir desde ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que quizás antes había cuestiones que estaban más dadas del compartir en red con otras mujeres madres, que hoy hay como que salir a buscarlas de alguna manera. Sí, dos cosas generalmente. Una, entiendo lo que decís, igual te referís a antes, hablemos de, 30 años atrás, ponele. Antes también, ¿no? Ya. También, si bien eso es verdad, lo que vos decís, esto de las reuniones familiares, el contacto con la familia extendida, también es cierto que las familias, el núcleo familiar pequeño también vivía muchas cosas puertas adentro, ¿no? Era mucho más tabú. Yo no sé si tanto se hablaba de tipo de crianza, sino era más de compartir piques, cosas, darle chupete con miel, así, ¿no? Esos tipos de piques, no tanto lo que de repente lo que buscamos compartir hoy, que tiene que ver como cuestionar modelos de crianza. Pienso, digo que también antes había una cuestión de las familias, ¿no? De vivir como la intimidad familiar, ¿no? De no hablar de ciertos temas, de no sacar los trapitos al sol, que también hacía a las mujeres vivir el tema con mucha soledad. Yo creo que también hoy en día estamos en un momento en que las mujeres justamente de alguna forma nos estamos reivindicando como sujeto de derecho y sujeto a elegir también y no, entonces de esta forma nos planteamos y decimos, bueno, yo elijo sobre mi cuerpo, elijo sobre mi maternidad, ser madre o no ser madre, elijo sobre mi lactancia, elijo sobre mis tiempos, y eso hace la necesidad urgente de tener una red, porque si no estás reproduciendo este modelo de la madre que lo puede todo, que lo debe poder todo, ¿no? Nuestra principal enemiga. Entonces está, claro, esta necesidad de reivindicarnos como sujeto de derechos que somos, bueno, hace que también sea necesaria tener una red real, ¿no? Y una red que también, como dijimos anteriormente, se puede ir modificando a lo largo de toda la crianza, ¿no? Ya sea por necesidad de una, necesidad de las otras, o los otros, o les otros. Sí, en esto de que se pueda modificar, también otra pregunta que habíamos hecho en el Instagram era si habían aparecido personas nuevas o inesperadas, digamos, que empezaron a formar parte de la red y que no lo esperábamos, y una gran mayoría, un 65% contestó que sí, y un 25% nada más contestó que no. Esto como para también matizar esto de que, bueno, por un lado no se cumplen las expectativas y nos decepcionamos de repente con respecto a algunas personas o algunos vínculos que no están de la forma que imaginábamos, pero también aparecen otras personas que no las teníamos en el radar y está buenísimo que así sea, ¿no? Que aparezcan y también formen parte de la red. Eso está bueno a mí porque me parece que esto que mencionábamos al principio del episodio, esto de la sorpresa que te puede brindar la red, ¿no? Esto de las personas nuevas, que es en su mayoría de las que respondieron, hacen mención a eso. Está bueno, ¿no? Porque como son necesidades también nuevas, totalmente inesperadas, porque nadie te avisa de todo esto. Nada, está bueno esto que surja de escuchar que hay personas nuevas que aparecen para estar ahí, ¿no? Y una cosa que quería decir también, que me quedó en el tintero, Nela, en cuanto a esto que muchos habían respondido, que bueno, que quisieron para tejer esa red, fuimos a clase de gimnasia o de pilates o
o me anoté en un grupo terapéutico, o fui a No Nací Mamá, o lo que fuera. Volvemos de vuelta, ¿no?, a la desigualdad de oportunidades en cuanto a los caminos que podemos tomar, ¿no? Porque, bueno, todos estos espacios que mencionaron, las entrevistadas, requieren de dinero, y eso es así, y de tiempo. Entonces, y eso es un lugar privilegiado, tener tiempo y dinero es un privilegio, para poder crear eso. Me podrás decir, bueno, en una plaza también podemos generar red, lo cual es cierto, pero bueno, nosotros mismos trabajamos 15 horas al día, si podemos ir a la plaza efectivamente con nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos van 8 horas a la escuela, o sea, hay desigualdades en cuanto a eso. Por eso es tan importante el rol, ¿no?, ahí del Estado para poder brindar esos espacios que aporten a construir una red, ¿no? Sin duda, no puede quedar librado a lo que cada una tiene como suerte en su vida, ¿no? Igualmente, en todos los contextos, de distintas formas, se van tejiendo redes. Capaz que no es ir a clase de pilates, sin duda, como vos decías, pero pienso en situaciones que viví cuando yo trabajaba en proyectos sociales y trabajaba en barrios sumamente marginados, y de repente se tejían redes igual. De repente no, se tejían redes igual. No sé, se me viene un ejemplo que no es de maternidad, pero está bueno igual. Cuando fallecía alguien, por ejemplo, se hacía una vaquita entre todos los del barrio, que realmente no tenían nunca un mango, y sin embargo ahí aparecían los poquitos puchitos de plata que había, y se hacía una vaquita para pagar el camión para que llevara a todos al velorio, por ejemplo. Se me vino ese ejemplo. Y también en los cuidados de los gurises. A veces era una madre que levantaba a 5, 6, 7 de la escuela y los llevaba para el barrio. Y así, de diferentes maneras. Creo que justamente a veces en contextos más difíciles, más se tejen esas redes, ¿no? Pero justamente no puede quedar en manos de lo que cada uno puede hacer, porque es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad del Estado como garante de derechos. Eso sin duda. Yo traía el ejemplo hoy fuera de micrófono en Barcelona, que había una plaza, y en la plaza misma había una especie de guardería, pero con maestras, había un par de maestras, era una especie de biblioteca que tenía juegos, y vos podías ir con tu hijo o hija y jugar ahí, estar ahí, y de alguna forma eso habilitaba también a que vos conocieras otros padres, y empezabas a tejer una red, ¿no? Era como un espacio muy, muy como friendly para eso. Yo lo sentía muy... Si estás medio solo o media sola, anda para ahí, porque vas a conocer a otros padres, el niño va a conocer niños, y más que una plaza, porque estaba incentivado, había maestras que estaban ahí, que jugaban con los niños también, mostraban un libro, que generaban una actividad, que aportaban a esa integración, ¿no? En este caso en un país donde, por ejemplo, la migración es muy importante también, entonces había muchos migrantes en ese lugar para generar red, que eso es un tema también. Sin duda, si ya nos parece difícil, ¿no?, viviendo en el país donde nacimos y donde tengamos la familia que tengamos, tenemos un recorrido, ¿no? Imaginémonos si estamos fuera de nuestro país, ¿no?, donde tenemos, por supuesto, menos personas cercanas, donde la cultura es otra, la idiosincrasia, la forma de hacer las cosas, es un desafío muchísimo, muchísimo más grande, y una vez más es el Estado, ¿no?, el que de alguna manera también tiene que poder asegurar esos derechos a esos niños, niñas y adolescentes, y a las familias, para que también puedan sostener a esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahí se me ocurren desde pensar leyes más parejas en cuanto a la licencia parental, visibilizar y tener en cuenta cómo se agranda la brecha económica entre mujeres y hombres luego de ser padres, y generar acciones para subsanar esto, y generar un sistema de cuidados integral y sólido que realmente sea parte de la red de las familias que no cuentan con muchos recursos, y de todas las familias también. Verme o saberme
vulnerable o que ya no podía frente a determinada situación y que necesitaba ayuda, plantearme estar en esa situación y también saber pedirlo. Fue crucial, no solo con mi mamá, dejé todas nuestras diferencias de lado entre madre e hija para que ella pudiera ser abuela y me ayudara en esta nueva etapa, y me dio una mano tremenda, pero tremenda. A mí me hizo muy bien conformar tribu con el grupo terapéutico de mamás en puerperio, compartir sentires con mis amigas madres vía WhatsApp, acercarme a mis compañeras, mis amigas del colectivo feminista del que formo parte, en fin, pedir ayuda y dejarme sostener. Y más allá de ayudarnos a resolver cuidados en algunas situaciones, que no es menor, para mí esta red es sobre todo la contención, escucha, el darme tranquilidad en algunos momentos y el compartir. Y con la carga en mí de cuánto había comido, cómo se sentía, cuánto había dormido, y todo, viste, preguntas dirigidas a mí. Y acá me gustaría traer el ejemplo de Holanda. ¿Y por qué traigo Holanda? Simplemente porque obviamente es un país de primer mundo con otras características, y además tengo una amiga que vive allá y gracias a ella, que tuvo un hijo allá, conocí un montón de cuestiones. Y me gustaría hablar un poquito del caso de Holanda porque justamente es una manera de bajar a tierra esto de todo lo que se podría hacer y en qué niveles el Estado se podría ocupar de garantizar este cuidado y esta red, ¿no? Ya desde la gestación, obviamente todo es muy distinto entre Holanda y Uruguay, pero pensándolo en términos de maternidad y red, ya hay otra mirada, porque se busca que la madre entre en una red desde el embarazo. Entonces se propone a las mujeres gestantes participar, cada vez que van a los controles, participar de un grupo de embarazadas que tiene similar edad gestacional que ella. Y lo haces mismo ahí, en el mismo centro de salud, cuando vas a hacerte el control, bueno, también participás un rato del grupo de mujeres embarazadas. Y ya desde ahí empezás a compartir con otras, a ver que lo que te pasa también le pasa a otras y a generar como esa confianza e intimidad que después va a permitir seguir el intercambio, ¿no? Después, los cuidados postnatales también hay una red distinta y un sostén distinto. En el caso de Holanda hay una enfermera especializada que va a la casa de quien acaba de tener un bebé. Los primeros 8 días, entre 3 y 8 horas, vos podés elegir la cantidad de horas. Y lo que hace es controlar a la mamá, controlar al bebé, asesorar en lactancia si es necesario, ver los cuidados del recién nacido y hasta realizar tareas domésticas básicas. Esto es increíble. Imagínate que pariste y además, claro, muchas veces se pare en las casas. Entonces directamente nunca vas al hospital. Tenés a tu bebé en tu casa y después empiezan a venir estas enfermeras. Y bueno, hayas parido en tu casa o no, o en el hospital, y si parís en el hospital a las horas de haber parido, te mandan para tu casa, no te hacen quedarte 2 noches como acá, etcétera, porque justamente esos cuidados postnatales, después del nacimiento, de chequear al bebé, chequearte a vos, se hacen en tu casa. Y además, con la comodidad, obviamente con la comodidad de tu hogar, ¿no? Bueno, y después de esta parte de los cuidados postnatales de estos 8 días, también existen centros de salud de primer nivel de atención en tu comuna que están abiertos 3 veces por semana, a los que podés concurrir si tenés dudas sobre algo que le sucede a tu bebé, algún hito evolutivo, ver cómo acompañarlo. No es una consulta médica, pero sí es un centro de salud. Y se puede ir sin hora. Por ejemplo, no sé, le empezaron a salir los dientes a mi bebé y no sé cómo hacer para calmarlo, para ayudarlo. Bueno, voy hasta ahí, pregunto y me vuelvo a mi casa más tranquila. Tengo dudas sobre si está engordando o no está engordando, voy hasta ahí, lo pesan y me vuelvo a mi casa, ¿no? Como esa accesibilidad que además queda en tu barrio de estar constantemente sintiendo que tenés un respaldo y que tenés a quien recurrir si tenés dudas o si la estás pasando mal en algún sentido. Y otro aspecto más es los grupos de juego. ¿Qué son los grupos de juego? Que también son en tu barrio, o sea, a la mano, digamos, accesibles. Son grupos que coordina algún referente que se hacen en salones comunitarios para bebés de 0 a 2 años y medio que tienen que ir acompañados por un referente adulto y están organizados como lo que vendría a ser la intendencia de allá. Están abiertos de lunes a viernes y son de juego libre. Si bien está esta coordinadora, vos podés ir los días que querés sin anotarte, de acceso libre, creo que son 2 horas si no me acuerdo mal. Es decir, tenés ese lugar para ver otros padres, para ver otras familias, para el esparcimiento tuyo y el de tu hijo.
eso, con la libertad de poder ir y venir cerca de tu casa, una cuestión comunitaria, me parece fantástico. No, y además es una forma también de garantizar los derechos básicos de los niños, ¿no? No solo como ayuda para la madre y el padre o los que mataron a paternen, sino esto, ¿no? Como de una forma de hacerse responsables de esta crianza y controlar que los niños se cumplan, digamos, con sus derechos, ¿no? Bueno, no sé si es un lugar de control porque acá nadie pasa asistencia ni nada, ¿no? Es algo que pueden hacer uso o no, pero está esa posibilidad que es buenísimo. Claro, ¿no? Pienso en todas las madres que estuvimos puérperas en algún momento, de estar en tu casa y no saber ya para dónde arrancar, ¿no? De la soledad o de lo abrumada que te podés sentir. Bueno, sabés que tenés ese lugar para ir todos los días, ni siquiera es una vez cada tanto, donde poder descomprimir, conversar, que haya otros mirando a tu bebé también. Es buenísimo. Y el último elemento que voy a traer de Holanda, que me pareció también fantástico, para ver otro nivel más, porque todo esto que nombré es todo público y está todo gestionado o eso, a nivel de intendencia o a nivel estatal, pero después hay otra iniciativa que es privada, porque en realidad es un programa de voluntarios con experiencia en crianza, que van a tu casa una vez por semana, por un periodo de tiempo entre unos meses y un año y medio, ahí ya creo que no hay límite de edad del niño, digamos, con el objetivo de acompañarte, orientarte en tus dudas de crianza y un poco bancarte la cabeza, ¿no? Que está coordinado por un coordinador que supervisa a estos voluntarios, es gratis para las familias y es una iniciativa privada de corte comunitario, se llama Home Start. Es decir, que hay alguien, ¿no? que lo más frecuente es que sean padres o madres con niños o que ya de repente son adolescentes, adultos, etcétera, que se los forma y esas personas van a tu casa una vez por semana a colaborar de alguna manera, a sostenerte de alguna manera en tu crianza. ¿Y tu amiga tuvo hijos ahí, en Holanda mismo? Sí, exacto. Todavía es pequeño el niño, pero ya hizo uso de toda la primera parte, digamos, hasta los grupos de juego. Ahora se acaba de enterar del Home Start y no sé si lo va a usar o no, pero creo que quedó ahí con ganas. Traía este ejemplo porque por la situación de mi amiga lo conozco más al detalle, pero para bajar un poco a tierra, que realmente hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel comunitario, a nivel estatal, para sostener a las familias. Más allá de lo que nosotras individualmente está bueno que podamos hacer, en esto que decíamos de pedir ayuda, de hacer algunos movimientos, de explicarle de qué manera queremos que nos ayuden a las personas que están dispuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bueno, es como la base más macro la del Estado, ¿no? Y es sumamente importante para desde ahí seguir edificando y sentir cada vez menos soledad y mayor sostén a la hora de criar. Un punto también que no mencionamos, que me parece que está bueno mencionar, es esto de cuando creamos esta red, sostener esta red también implica de nuestro lado también estar, ¿no? Para el otro, la otra, que no sea algo solo unidireccional. Eso también es algo que a tener en cuenta, porque muchas veces la maternidad justamente nos sobrepasa y también está bueno eso, ¿no? Devolver un poco, que sea algo recíproco. Y por otro lado también, cuando hablamos de red y apoyos y ayudas concretas en cuanto a la crianza, ya sean los cuidados, por ejemplo, como en otros aspectos, esto de poder soltar un poco algunas rigideces que podemos llegar a tener en cuanto a la crianza, ¿no? Se me viene a la cabeza algo muy típico que tiene que ver con la alimentación, y bueno, si dejamos a nuestros hijos, a los abuelos, 5 días a la semana, después del jardín 4 horas, bueno, tratar de poder flexibilizar un poco ciertos parámetros por el bien de funcionamiento de esa red, ¿no? Me parece que es muy común que se vea, ya sea abuelos que están en un 100% criando a sus hijos, a sus nietos, porque por estar jubilados de repente se encargan de cuidar a los nietos durante toda la tarde. Y bueno, las exigencias por parte de los padres en cuanto a esos cuidados a veces pueden ser muy duras y difíciles de sostener con el tiempo. Sí, ahí nos encontramos como con el conflicto generacional, ¿no? También de cómo se hacían las cosas antes, de cómo nos hacemos las cosas ahora, y que obviamente puede generar choques y que obviamente también va a estar
como atravesado por el vínculo que tenemos con esa madre o ese padre abuelo o abuela, ya que si de por sí nuestra comunicación no viene siendo buena, o hay un montón de conflictos que no están resueltos de nuestro propio ser hijas, ¿no? De esa madre y ese padre, bueno, difícilmente se vaya a dar todo sobre ruedas cuando nace el bebé, ¿no? Que creo que ahí también capaz que entra esto que hablábamos antes de la expectativa que no se cumple. Si yo tengo un vínculo a los ponchazos con mi madre o con mi padre, sí, lo más probable es que cuando yo sea madre y ellos abuelos se reproduzca un poco eso. Es una nueva y buena oportunidad para limar esas asperezas, para poder como laburar esos conflictos, sin duda. Pero si no lo hacemos, no solo porque nazca un bebé por arte de magia, todo eso va a desaparecer, sino que nos van a doler las mismas cosas o enojar las mismas cosas que nos dolían y nos enojaban antes. Sí, y por otro lado también esto de que, digamos que antes podíamos pensar que los abuelos estaban más metidos en la crianza porque, hoy en día son abuelos más veteranos o que tienen otras actividades o que se posicionan desde otro lugar también y pueden optar por no querer cuidar todos los días a los nietos porque es un trabajo. Y eso nos duele muchas veces. A veces duele, pero en realidad está bueno verlo como tener una buena red también hace que no se sobrecargue a nadie, ¿no? Con este tema, porque por lo menos yo he conocido casos de abuelos que también se han sentido sobrecargados o de alguna forma obligados o sin la posibilidad, sin la capacidad para poder poner un freno a sus hijas o hijos, decir, bueno, está hasta acá, no tampoco no cobro un sueldo por esto, no puedo estar de lunes a viernes 4 horas por día cuidando a los nietos, ¿no? Porque no tengo ganas, o porque no te da el cuerpo, o porque no importa el por qué, porque en definitiva es una elección de cada persona. Pero me parece que está bueno en esto de tener una buena red, es eso, ¿no? No sobrecargar de repente a aquellos seres queridos más cercanos, que es más difícil que digan no, como una forma. Fue un ejercicio que comenzó fuertemente con la maternidad y hoy lo sigo trabajando un poco más. Que mi hijo mencione todo el tiempo a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, que le cambie la cara cuando los ve o cuando llega alguna amiga y se tira a abrazarla. Creo que las amistades y la red de apoyo real se conocen luego del nacimiento. Allí aparecen o desaparecen personas que finalmente van a ser quienes deseen estar y elijas para recorrer este camino desafiante de la maternidad. Un gran error por no dar los lineamientos correctos fue haber dado las llaves de casa, porque eso acarreó que muchas veces las abuelas medio que cayeran sin previo aviso o sin previa confirmación. Nos molestó y nos cayó mal, porque sentíamos eso, que habíamos perdido la intimidad de familia. El tema de la red, para mí es una cosa que se va como tejiendo todo el tiempo. Esa idea de la red de pescadores es tal cual, y yo me la imagino también como una telaraña. Por esto de la construcción, ¿no? Y la fortaleza que va adquiriendo la red. ¿No? Como que va creciendo, puede ir creciendo, puede ir fortaleciendo ciertos puntos, otros pueden ir cambiando. Pero es como un aprendizaje continuo, y esto de que la red tiene que ir para los dos lados, porque por más que la otra persona, los otros miembros de la red, las otras miembros de la red, de repente no tengan hijos, no quiere decir que también no necesiten apoyo, que también no necesiten conversar o lo que sea, y poder ver eso como algo recíproco también, que está bueno. Sí, yo creo que el tema de la comunicación es fundamental para que haya una buena red, ¿no? Por todo esto que decíamos, por no esperar del otro, sino pedirlo, por no interpretar, que eso nos pasa a todos, adentro y fuera de la maternidad, ¿no? Nos pasamos interpretando una cara, una respuesta, lo que fuera, un comportamiento, y en base a esa interpretación que hacemos, actuamos, o al revés no actuamos, y nunca chequeamos muchas veces qué era lo que realmente estaba queriendo decir con eso, y ahí empezamos como en el camino también de los malos entendidos. Y bueno, es necesario como con la pareja, pienso, ¿no? Hablar un montón de veces si es necesario, y también darle tiempo a las cosas. Y ahí pienso un poco como en mi experiencia también, de cómo fue para mí la entrada en la maternidad en relación a la red. Yo, por ejemplo, sentía y creía y esperaba como contar un montón con mi mamá. Sin embargo, mi mamá, ese primer año que yo fui madre, trabajaba todavía, y trabajaba un montón. Mi madre siempre trabajó un montón. Creo que por eso me dolió más todavía, ¿no? Como en esto de que espero del otro,
como que quizás mi fantasía era que dejara de trabajar para poder estar con su nieta, ¿no? Y si lo pienso es como bastante egoísta de alguna manera, pero creo que ahí se jugaban, bueno, cuestiones mías, ¿no? De mi infancia, de mi madre trabajando un montón y etcétera. Y bueno, y ese primer año no fue de esa manera, igual de otras maneras no estuvo en la cotidiana de varias veces a la semana, etcétera. Pero sí, no sé, pienso fue la primera persona a la que, no sé, cuando salimos de noche alguna vez con Diego se la dejé, ¿no? Porque también igual me inspiraba una confianza única. Y eso después cambió, ella se terminó jubilando. Pero más allá de eso, como que hubo un tiempo de adaptación, a eso voy, de lo que yo necesitaba de ella, de lo que yo esperaba de ella, de lo que pude decir, de todo eso que necesitaba y esperaba, de lo que ella quería dar, de la relación entre ellas, entre mi hija y mi madre, que se fue también armando más allá de mí y empezaron a suceder cosas más allá de mí, que el tiempo es también el que permite que todo eso suceda, ¿no? Y creo que a veces eso, si no se da como rápidamente de la forma que queremos, cerramos esa puerta y bueno, capaz que hay momentos en los que está bueno volver a abrirla y volver a ver qué pasa, ¿no? Como darnos tiempo. Eso estamos todos, cuando nace un bebé, está toda la familia, en este caso que estamos hablando de la familia y también las amistades y demás, aprendiendo y reencontrándonos con estos nuevos roles y lugares que nos va tocando tener. Y aceptar también lo que esto que también requiere comunicación, poder entender y aceptar qué es lo que está dispuesto a dar la otra persona en ese momento determinado, ¿no? Como, bueno, en tu caso tu madre, el primer año de José, en el que ella elegía seguir trabajando en ese momento. En mi caso me acuerdo en una conversación en que tuve con mi padre, que le dije, ay, me da cosa porque siempre te estoy pidiendo que últimamente solo te llamo para que cuides a los chiquilines, ¿no? O para que los vayas a buscar al jardín. Y él me respondió, porque yo también algo le recriminé, como bueno, pero vos también podrías venir a buscarlos o venir a llevarlos al cine, no me acuerdo bien cuál fue la recriminación, pero por ahí iba la cosa, y él me respondió que no te da cosa pedirme, porque yo saber que yéndolo a buscar al jardín te estoy ayudando, y además veo a mi nieto, a mí me encanta esa instancia de irlo a buscar al jardín, todos ganamos. Todos ganamos. Y yo me quedé pensando hasta el final, cuando yo le pedía con culpa, che, lo podés ir a buscar al jardín, en lugar de decirle, che, ¿por qué no van a jugar una plaza? ¿No? En realidad para él era un disfrute máximo, porque sentía que me ayudaba y además veía a su nieto. Entonces, bueno, ahí la comunicación fue fundamental y fue a partir de ahí donde todos los pedidos empezaron a fluir de otra forma. Yo creo que ya tocamos todos los puntos que teníamos previstos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Como siempre nos pueden comentar, nos pueden calificar con estrellitas, mandar un mail a nuestro mail nonasipapalaire@gmail.com, comentarnos en Instagram, en Spotify también. Exacto. Y agradecer, como siempre, a Ale Correa, nuestro sonidista y editor, y a las chicas de Animales de Poder, que nos brindan su bella música, y a todas las oyentes, obviamente, como siempre. Y un especial agradecimiento a las mamás que nos prestaron su testimonio en los audios en este episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao.